Les saludo con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo y agradecido porque Dios permite que nuevamente podamos compartir su bendita palabra. Y hoy quiero referirme a aquella historia que está en el primer libro de la Biblia, en Génesis, referente a la historia o la vida de un hombre llamado José, el que sus propios hermanos quisieron matarlo. Y de esa forma nosotros hoy aprenderemos a que Dios siempre tiene un propósito a pesar de que alguien quiera hacernos daño. Pero si nosotros confiamos plenamente en Dios, Él usará para bien. Porque declara allí, ¿no es cierto?, en donde dice, no tengan miedo, yo no puedo ponerme en lugar de Dios. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Por lo tanto, en realidad, nosotros también podemos ser agredidos, ofendidos por muchas personas, hasta nuestros propios hermanos. Pero si nosotros creemos en un Dios todopoderoso, definitivamente nosotros sabemos que allí hay algo de parte de Dios y que nosotros podemos ser un instrumento. En Génesis capítulo 50, los versículos del 15 al 18 declara allí en resumen lo que en realidad sintieron ellos, los hermanos de José, después de haber actuado de esa manera, porque recordemos, ¿qué es lo que pasaba? Que todos sus hermanos se reunieron, estaban allí y cuando le vieron a José, ellos quisieron matarlo. Pero uno de ellos se opuso y le lanzaron a una cisterna. Pero sin embargo, el momento en que se asomaron a aquellas personas en donde compraban esclavos, ellos decidieron mejor, ¿para qué lastimarlo? ¿Para qué mancharnos con sangre? Simplemente vendámoslo. Pero recordemos, eran sus propios hermanos. En el momento en que José es vendido como esclavo, él no reniega de Dios, sino depende completamente de Él, porque la palabra declara, dice, y Jehová estaba con él, y él sentía que Dios estaba con él. Entonces, de esa manera, nosotros podemos darnos cuenta que, a pesar de que alguien nos quiera o nos haga daño, simplemente nosotros tenemos que confiar en Dios, orar, pedir, suplicar para que Dios sea obrando, para que Dios sea cuidándonos y hasta orar por aquellos que nos hicieron daño. Existen probablemente algunos sentimientos escondidos que no han podido sacar a la luz. Y esto en muchas ocasiones daña nuestra relación, no solamente con las personas que nos quisieron hacer daño o con las personas que nos hicieron daño, sino que nuestra actitud realmente no es muy buena con aquellos que tampoco tuvieron la culpa. Es por esto que nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar debe ser como Dios quiere que seamos, que nosotros aprendamos a perdonar, que nosotros podamos sentir el amor que Cristo sintió allá en la cruz y mencionó y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. De la misma manera, entonces, si alguien nos ofendió y si dentro de nosotros existe algún sentimiento que nos está carcomiendo, que nos está dañando, que nos está acabando, es hora de sacarlo. ¿Por qué? Esto está impidiendo que nosotros recibamos las bendiciones de parte de Dios. Pues recibió de alguna persona algo que realmente dolió, mas aun cuando se trata de una persona querida, aun como en este caso de José,
estaba recibiendo de sus hermanos todo aquello que estaba lastimando y dañando. Pero es necesario olvidar el pasado y disfrutar del presente, sabiendo que Dios está con nosotros. En especial, si por causa de esa maldad estoy sufriendo tantos contratiempos. Pero recuerde, eso probablemente será usado para el bien de los demás. En el caso de José, en donde él cayó, ¿qué es lo que él experimentó? Esclavitud, anonimato, acoso, encarcelamiento, injusticia y olvido. A pesar de todo ello, José se mantenía fiel a sus principios y fiel a su Dios. Es por esto que nosotros debemos aprender a perdonar. ¿Por qué? Allá en Marcos capítulo 11, versículo 25, dice la palabra de Dios: y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre, que está en el cielo, les perdone a ustedes sus pecados. Es importante que en nuestro interior haya paz, haya perdón. No importa lo que a usted le hicieron, perdone. Y con seguridad usted va a sacar toda esa carga y va a sentirse completamente diferente y va a poder disfrutar de todo aquello que Dios le tiene preparado. Es la única manera de que nosotros podamos tener buen ánimo a pesar de la ofensa. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios también dice: porque yo, el Señor tu Dios, te he tomado de la mano, y yo te he dicho, no tengas miedo, yo te ayudo. Es esta la bendición de parte de nuestro Dios. Erradiquemos todo aquel sentimiento de ira, molestia, de venganza, en donde esto nos está haciendo daño solamente a los que sentimos tal situación. Pero si nosotros nos deleitamos de ese amor, de ese perdón de nuestro Dios, entonces nuestra vida es completamente diferente. ¿Por qué? Con la ayuda de Dios, el bien supera siempre a todo resentimiento. El bien nos transforma. Recuerde, nosotros podemos pagar bien por mal. No importa lo que nos hayan hecho. Nosotros debemos orar para que Dios sea bendiciendo y quitando sobre todo de nosotros ese sentimiento. Si recordamos una vez más lo que sucedió con José, yo quiero mencionarle algo y repetirlo en Génesis capítulo 50, versículo 19 al 21, que dice la palabra de Dios. Pero José les contestó, ¿a quién? A sus hermanos, que ellos estaban muy preocupados pensando que José iba a vengarse, José iba a lastimarlos. Porque recuerde, en el versículo 15 dice: como Jacob había muerto, los hermanos de José pensaron, tal vez José nos odia y se va a vengar de todo el mal que le hicimos. Pero en el 19, ¿qué es lo que dice José? Pero José les contestó: no tengan miedo, yo no puedo ponerme en el lugar de Dios. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien, para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Así José los tranquilizó, pues les habló con mucho cariño.
Esto es lo que el Señor hoy nos enseña, sin importar la forma como otras personas proceden y la forma como quieren hacernos daño. Oremos para que Dios sea tocando su corazón, pero nuestra actitud tiene que ser como la de José, en donde nosotros también podamos decir, nosotros no podemos ponernos en lugar de Dios. Ustedes lo que están haciendo, ¿creen que me van a hacer mal? No, Dios usará eso para hacer el bien y no solamente a ustedes, sino a muchas personas. Si con tu enemigo debes actuar con bondad y misericordia, recuerda, aún más con tu propio hermano. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, perdonar, pero perdonar de todo corazón, orar por esa persona que nos hizo daño para que Dios bendiga, cambie y transforme su corazón. Porque allá en Proverbios capítulo 25, versículo 21 y 22 dice la palabra de Dios, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza y el Señor te lo pagará. Aleluya. Es esto lo que nosotros hoy tenemos que aprender, ponerlo en práctica y vivir felices. ¿Por qué? Aun cuando yo reciba el mal, yo haré el bien. Que el Señor bendiga poderosamente su vida y a toda su familia.